Hola, ¿cómo están? Bueno, lo prometido, les dejo el video de los textos de Hobsbawm, ya que la clase anterior eran más de las 7:20 de la tarde y éramos menos del 30% de la clase. Por eso preferí grabar el video. Sí, lo acordé con quienes estaban en la clase y algo más o menos fuimos trabajando con quienes estaban. Em, Bueno, lo que les quería contar básicamente es, como ustedes siempre me dicen que por ahí les son de bastante ayuda los videos, en tanto son explicativos y nos concentramos puntualmente en los textos, eh, lo que plantea Hobsbawm son procesos, es el proceso post-Revolución Francesa, ¿sí? Entre 1790 y 1848, ¿sí? Él lo plantea desde tres ejes. En el primer capítulo que yo les di, que es el capítulo número 4, habla de la guerra. En ese capítulo lo que van a tener que puntualizar es, bueno, cómo el proceso jacobino o cómo esta revolución de 1789 y su afianzamiento a partir de 1791 genera las bases en Europa para llevar a través de la guerra y lo que van a ser las guerras napoleónicas, que después le dan como ese respaldo a Napoleón para que se transforme en quien fue, que fue un emperador autoproclamado, como ya lo habíamos hablado, y que hasta 1815 tuvo la relevancia que tuvo. De hecho, llevó a casi toda Europa a través de las batallas y los jacobinos a través de la cuestión ideológica el intento de desarrollar la revolución. Lo que Hobsbawm va a desarrollar en ese capítulo es básicamente eso, esos 25 años de desarrollo de la revolución hacia adentro de Europa, cómo esa revolución es trasladada y cómo es o no tomada en cuenta en los distintos países europeos, hacia el este de Europa, hacia el oeste de Europa, ¿sí? Cómo esa revolución va siendo tomada o no en cuenta, cómo los estados van generando o no los espacios de para que eso se desarrolle, ¿no? Las resistencias propias de los estados, las resistencias propias del ejército francés, cómo el asentamiento del ejército francés en los distintos puntos de Europa va generando hacia dentro de cada uno de los territorios la posibilidad o no del desarrollo de una resistencia al menos ante las monarquías que estaban estables o que en cierta manera no estaban estables en tanto se les ofrece resistencia en los países de Europa. ¿Sí? No nos olvidemos que también, si bien Hobsbawm no lo puntualiza específicamente, todo este entramado va a llevar al desarrollo de las revoluciones en América Latina. Él lo va a desarrollar como un segundo punto en La Paz, ¿sí? En el capítulo de La Paz, en el capítulo de las revoluciones, él va a desarrollar ese punto de una de las olas revolucionarias es la que se da en América Latina, ¿sí? La primera ola revolucionaria que él plantea en el capítulo 6 va a ser la de América Latina, ¿sí? No le va a dar mayor relevancia porque no es a lo que se dedica el capítulo, ¿sí? Pero sí las nombra como la primera ola revolucionaria post-Revolución Francesa. Y como yo les había hablado a algunos de ustedes, no recuerdo si en la última clase o en clases anteriores, François-Xavier Guerrat, que es un historiador muy interesante de América Latina, plantea que el surgimiento de las revoluciones que se dan a partir de 1810, comienza en 1804 en Haití y posteriormente se dan las revoluciones liberales en 1810, van a tener que ver, no es el único que lo plantea, no es el único, lo que sí él plantea que las revoluciones americanas surgen
a partir de las revoluciones hispanoamericanas surgen a partir de la toma del poder por parte de Napoleón en España, ¿sí? Y la salida del rey Fernando VII y demás. Nada, para tenerlo en cuenta, es interesante, si lo quieren leer, nada más. ¿Sí? No es específicamente lo que trata Hobsbawm. Bien, en el capítulo de la paz y en el capítulo de las revoluciones, lo que hace Hobsbawm es empezar a tejer un poco estas relaciones internacionales, ya que los territorios se van modificando en sentido económico y se van modificando en sentido político, ¿sí? Se van rompiendo algunos reinos que todavía subsistían, otros se van afianzando, ¿sí? Pensemos que Rusia comienza a tener o tiene una relevancia muy grande, pero él va a decir, bueno, si nosotros tenemos que poner a Rusia y a Francia, a Rusia e Inglaterra, perdón, como parámetros, la verdad que Rusia no ha sido un gran desarrollador del imperio como sí lo fue Inglaterra. ¿Por qué? Porque Rusia tiene un desarrollo territorial, ¿sí? Entonces, no es la misma llegada que va a tener Inglaterra, que va a hacer su desarrollo o su expansión a nivel marítimo, ¿sí? Al hacerla a nivel marítimo, lo que va a desarrollar Inglaterra, que es muy parecido a lo que en la época colonial hizo Portugal, ¿sí? Va a implantar lugares de comercio y va a sostener puntos que tengan que ver con el desarrollo comercial que se va a desarrollar, como estoy con la palabra desarrollar, que va a tener una extensión, ¿sí? O una expansión a partir de la revolución industrial. Y esto también lo hemos hablado. La revolución industrial, una de las cosas que genera es la necesidad de mercados. ¿Por qué? Porque el mercado propio de Inglaterra les queda chico, ¿sí? Para la gran producción que se puede generar a partir del 1800 aproximadamente. Entonces, ante esa producción, ante esa gran producción, lo que necesita es quien la demande. ¿Cómo genera esos mercados? A través de la expansión. ¿Cómo genera esa expansión? La genera de manera marítima, ¿sí? Entonces, toma puntos que aún los que nombra ahí Hobsbawm, no nombra, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar, que es un punto muy relevante, pero sí nombra Hong Kong, sí nombra Singapur, sí nombra, bueno, y pone como gran punto en el cual sí se estableció Inglaterra y que no fue solo un punto comercial, que es la India, ¿sí? Ese lugar va a ser como el gran punto colonial de Inglaterra hasta bien entrado el siglo XX. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros también tenemos que pensar en este proceso es cómo ese siglo XIX nos va estructurando el siglo XX como lo conocimos, y el siglo XXI con las propias relaciones que se tejen entre estos estados, sus expansiones, sus colonizaciones, sus descolonizaciones, ¿sí? Bien, y en el último capítulo, que es el capítulo número 6, que hablábamos recién de la primera ola revolucionaria que fue la americana, marca 2 olas más, ¿sí? Prestémosle atención a eso, a cuáles fueron las olas revolucionarias. Prestémosle atención a que lo que va a plantear es, bueno, en un principio, la salida o la idea de salida va a ser unívoca, ¿sí? Con matices, con diferencias, con planteos internos, pero va a ser unívoca en la ruptura contra las monarquías. Ahora, posterior a eso, una vez que se puede romper la hegemonía de las monarquías, él no lo dice en estos términos, utiliza otros, pero más o menos va por ese lugar. Una vez que va rompiendo con esas hegemonías, es que va a romperse esta idea unívoca y se van a separar las ideas o los grupos políticos a través de sus ideas y se van a radicalizar
o se van a hacer notar las versiones más radicalizadas de esos grupos políticos, ¿sí? Entonces aparece el socialismo utópico, aparece el romanticismo, aparecen varios grupos políticos que van a desarrollarse en su radicalidad y que van a tener su identificación propia, diferenciada de quienes venían, esto que hablábamos durante la Revolución Francesa, de el tener en cuenta que era la clase o la burguesía que se rebelaba ante cierta falta de privilegios. Ya no va a ser esta clase, ya esa clase va a ser parte del poder. Por lo tanto, va a haber una radicalización de las ideas, y con esa radicalización de las ideas es que vamos a llegar a las revoluciones de 1848, dice Hobsbawm. ¿Sí? Entonces, por ahí tengan en cuenta esos procesos, cómo él plantea esta idea procesual de decir, bueno, se iba por este camino, se llega hasta acá. Siempre pensemos, y Hobsbawm también lo plantea, no hay una sola forma, o es multidimensional el estudio de la historia. Por lo tanto, no va a haber un solo paso, un solo camino para poder estudiar esto. Bien, podemos puntualizarnos. Lo que también me interesó en la parte de la guerra es, fíjense que él toma como fuente, no como fuente histórica propia, pero sí es un texto escrito en la época en la que sucede o en la que narra, ¿sí? Que son los textos de Jane Austen, que yo la otra vez les decía a ustedes en una clase. Bueno, ¿qué es lo que nos cuenta el texto de Jane Austen? No nos habla de esto, dice él. No nos habla de la cantidad de muertos en la guerra. Si no nos habla de eso, si no puntualiza en eso, es porque evidentemente la sociedad en general, Jane Austen fue parte de esa sociedad, ¿sí? No lo toma como algo relevante. No porque no nos interesen los muertos, sino porque la cantidad no preocupa en la época, evidentemente. ¿Sí? Digo, para poder contextuarnos también. Bueno, básicamente es eso. No quiero hacerlo demasiado extenso. Ustedes lo pueden leer, lo pueden analizar, si hay alguna duda, la plantean. Y nos vemos próximamente. Abrazo grande.